Ok, vamos a empezar entonces con el concepto de lo que es un determinante. Un determinante es una operación que se define sobre una matriz cuadrada. Recuerden que las matrices cuadradas son aquellas que tienen igual número de filas y de columnas. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con matrices cuadradas de 2 por 2, con matrices cuadradas de 2 por 2, que tendrían la forma A11, A12, A21, A22, y con matrices cuadradas de 3 por 3, que van a tener la forma A11, A12, A13, segundo A2 y el tercero. Los métodos de determinantes que vamos a ver hoy, pues también se aplican para matrices de orden superior, o sea, de 3, de 4, de 5, de 6, lo que sea. Nada más que, pues con los fines del curso, con verlas de 3 por 3 es suficiente. Entonces, el determinante más sencillo que podemos calcular es el de 2 por 2. Una de las maneras de representar la operación determinante es escribir el nombre de la matriz entre barras de valor absoluto. Entonces, cuando una matriz se presente así con las barras de valor absoluto, lo que está indicando es que se está calculando un determinante. El resultado del determinante es un número, ¿sí? O sea, es un escalar. Y se calcula haciendo la siguiente operación. Se multiplican los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la otra diagonal. Entonces, el valor del determinante se calcularía como A11 por A22 menos A12 por A21. Eso sería en términos de una matriz de 2 por 2. Entonces, por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz, su determinante pues estaría dado por el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la otra diagonal. Esto sería entonces 12 más 5 y sería 17. Dado que el valor del determinante es un número, este valor puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Dependiendo del contexto sobre el cual se esté trabajando o sobre el cual se esté aplicando esta operación, bueno, dependiendo de ese contexto, el hecho de que el determinante tenga un valor positivo, negativo o cero, pues tiene ciertas implicaciones. Pero volvemos, eso ya depende del contexto. Entonces, eso es lo que es la manera de calcular un determinante de 2 por 2. Vamos a ver ahora cómo calcular un determinante de 3 por 3. Y para esto vamos a tener dos métodos. Este primer método, conocido como método de la estrella, es como que un poquito más aritmético, o sea, se centra más en hacer algunas operaciones. La desventaja de este método es que solamente es útil para matrices de 3 por 3. Matrices de 4 por 4, de 5 por 5 ya no se pueden realizar por este método. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es escribir nuestra matriz, ¿sí? Nuestra matriz de 3 por 3, y vamos a repetir las columnas 1 y 2. Al repetir nosotros estas columnas, lo que vamos a hacer es una matriz extendida. Y con esta matriz extendida vamos a hacer el producto de las diagonales para calcular el determinante. Entonces, cuando el producto, cuando la diagonal vaya de izquierda a derecha, se va a multiplicar por el signo menos, o el producto va a ser positivo. Y cuando la diagonal vaya de derecha a izquierda, el producto va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos la primera diagonal, pues es esta. A11 por A22 por A33, más, porque vamos en la dirección
de izquierda a derecha, siguiente diagonal, A1, 2 por A2, 3 por A3, 1, más siguiente diagonal, A1, 3 por A2, 1 por A3, 2. Luego, ya que hicimos estas tres diagonales, vamos a cambiar el sentido del producto, ¿sí? Vamos ahora con las diagonales de derecha a izquierda. Pero como ahora vamos en la otra dirección, entonces ahora los productos van a ser negativos. Entonces tendríamos menos A1, 2, A2, 1, A3, 3, menos A1, 1, A2, 3, A3, 2 y menos la última diagonal. A1, 3, A2, 2, A3, 1. Entonces, al realizar esta operación, el resultado de la misma, pues lo que nos va a dar es precisamente el resultado del determinante. ¿Sí? Vamos a ver entonces un ejemplo con el método de rastreo. Vamos a tener la matriz B que sea y entonces para calcular el determinante, pues extendemos la matriz con su primera y su segunda columna. Y entonces empezamos a hacer nosotros el producto de sus diagonales. ¿Sí? Tendríamos aquí menos 1 por 1 por 3 más 5 por 0 por 4 más 4 por 2 por menos 2. Luego ahora en el sentido inverso va a ser menos 5 por 2 por 3 menos menos 1 por 0 por menos 2 y menos la última diagonal 4 por 1 por 4. Y aquí pues nada más realizamos cada una de estos productos y sumamos. Esto va a ser menos 3 más 0, menos 16, menos 30, menos 0, menos 16. Y el resultado entonces sería menos 65. Y ese sería entonces el valor del determinante de esta matriz. ¿Preguntas en esto? No. Muy bien. No, maestra. Ok. Ahora, existe otro método para calcular determinantes de orden superior. Este otro método se conoce como método de cofactores o de menores. Este siguiente método sí se puede utilizar en matrices de 4×4 y de 5×5, o sea, de órdenes más altos, ¿sí? Y no es tan aritmético como el anterior, sino que se basa un poquito más en las mismas propiedades de las matrices. Entonces, en este caso, vamos a tener una matriz otra vez de 3×3. Okay. Entonces, al tener nuestra matriz, lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los cofactores del primer renglón. En realidad se puede hacer con cualquier otro, pero por convención, o sea, para estar todos de acuerdo, vamos a usar el primer renglón. Entonces, para calcular los cofactores de este primer renglón, se tienen primero que calcular los menores. ¿Qué es un menor? Por ejemplo, el menor 1, 1 de esta matriz es un determinante que resulta de eliminar la primera columna y el primer renglón. Entonces quedaría aquí un determinante de 2×2.
Por ejemplo, el menor 2, 3, pues resultaría un determinante de eliminar el segundo renglón y la tercera columna. Entonces los elementos que queden son los que van a conformar el determinante. ¿Sí? Esos son los menores. Y los cofactores corresponden a un cambio de signo. En las matrices de 3×3, esos cambios de signo están dados por esta tablita. Dados por esta tablita. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Entonces, cada elemento, o más bien a cada elemento le corresponde un signo. Por ejemplo, aquí el elemento 2, 2, pues sería un elemento positivo. El elemento 1, 2, pues sería un elemento negativo. ¿Okay? Entonces, utilizando estos dos conceptos de cofactor y de menor, podemos nosotros calcular el determinante de una matriz, de 3×3 o de orden superior. Entonces, déjenme reescribir aquí otra vez la matriz. Entonces, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz de 3×3 utilizando este método? Les digo, vamos a utilizar el primer renglón. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el menor 1, 1. Vamos a tomar el elemento 1, 1 y lo vamos a multiplicar por su menor. Entonces sería A1, 1 por A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3. Luego, menos. ¿Por qué menos? Recuerden que ahorita en los cofactores decimos que el siguiente elemento era negativo. ¿Sí? De aquí. Entonces cambia el signo a menos. Entonces menos el elemento 1, 2 por el menor que le corresponde, que sería A2, 1, A2, 3, A3, 1 y A3, 3. Más, porque el tercer elemento era positivo, el elemento 1, 3 por el menor que le corresponde. A2, 1, A2, 2, A3, 1 y A3, 2. ¿Ok? Entonces, esto quedaría, o en este caso más bien, pues ya nada más se resuelve cada uno de los determinantes de 2×2. Aquí tendríamos A1, 1 por A2, 2 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 2, siguiendo el orden de los determinantes. Este por este menos este por este. Menos A1, 2 por A2, 1 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 1. Y por último, más A1, 3 por A2, 1 por A3, 2 menos A2, 2 por A3. ¿Ok? Y pues el resultado de esto sería precisamente el valor del determinante. Entonces vamos a poner un ejemplo. Okay. Tenemos entonces esta matriz de 3×3 y vamos a calcular el determinante entonces utilizando el método de menores. Entonces, lo primero que hacemos pues es calcular cada uno de los cofactores o los menores, ¿no? Tendríamos el primer elemento por el menor que le corresponde. Esto va a ser 0 por menos 1, 5, 2, 0. Menos el segundo elemento por el menor que le corresponde. Menos 1 por 2, 5, 3, 0. Y más el cuarto elemento
cuarto elemento, el tercer elemento por el menor que le corresponde, más 4 por 2 menos 1, 3, 2. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso, pues el primer término se va a hacer 0, entonces pues no tiene caso que calculemos el determinante. Pasamos al segundo. Aquí vamos a tener más 1, así lo dejamos, por 2 por 0, menos 5 por 3, más 4 por 2 por 2, menos 1 por 3. Esto sería entonces menos 15 más 4 por 7. Y entonces este determinante nos va a dar 3. Y este sería el método de los menores. ¿Preguntas con esto? Maestra, yo sí. Dígame. A la hora de sacar los, por ejemplo, ya le puso 0, menos 1, 5, 2, 0, eso es como los puso. Pues si usted toma la matriz original y está aquí en el elemento 1, 1, quita la primera columna y el primer renglón. Y los 4 elementos que le quedan son los que forman el determinante. Ok, ya. ¿Sí? Muchas gracias. Y así con el segundo, o sea, aquí en este elemento, que es el 1, 2, pues quita el primer renglón, la segunda columna, y los 4 elementos que le quedan son los que forman el determinante. Ok, muchas gracias. Okay. Bien. Entonces, pues esto es lo que se refiere al método o más bien a la operación de determinantes. Existen otros teoremas al respecto, pero pues para fines prácticos de esto vamos a ver en el siguiente tema, no es suficiente. Vamos ahora a ver un breve repaso de lo que son los vectores. Nosotros sabemos que un vector es una representación de una magnitud y una dirección. Gráficamente, nosotros los vemos como un segmento de recta, ¿sí?, que tiene una magnitud, es decir, tiene un largo dado, y que tiene una dirección, es decir, un ángulo. Y este segmento de recta, pues, se representa, o más bien representa a un vector, ¿sí?, así en el plano y pues lo mismo en el espacio. Los vectores se van a poder representar de 3 maneras. Podemos escribirlo así, con como flechita encima, ¿sí?, y en términos de sus componentes. Podemos escribirlo también en términos de las componentes utilizando paréntesis triangulares. O podemos escribirlos en términos de los vectores unitarios y j. De cualquier manera que los representemos, al final nos estamos refiriendo a un vector que inicia en el origen y llega hasta el punto A, B, C, ¿sí?, hablando del espacio. Pero al final, pues la representación es la misma. Ahora, una de las principales cualidades o propiedades que tiene un vector es su magnitud o norma. Esta se calcula, se expresa como el número del vector entre barras de valor absoluto, o incluso a veces aparece así como dobles barras, y se calcula como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Sí? Si tenemos un vector en el espacio que tenga componentes i, j, k, pues entonces tendremos 3 términos que es añadir hacia la banda de k. Si tenemos un vector en el plano, pues únicamente se tiene, ¿no? La otra cualidad de los vectores es su dirección. En el plano, la dirección es el ángulo que se mide entre el eje de las x positivos y el vector.
y este ángulo se conoce como ángulo θ. Si nosotros sabemos que este vector tiene componentes a, b, quiere decir entonces que se va a formar un triángulo rectángulo en donde uno de sus catetos mida A y el otro cateto mida B. Por lo tanto, para calcular su dirección, se utiliza la función trigonométrica tangente, ¿sí?, de la componente Y sobre la componente X. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué sucede con los vectores en el espacio? Hablando del espacio, si tenemos nosotros un vector en él, no vamos a medir un solo ángulo, sino que tenemos que medir tres ángulos que posicionen a este vector, ¿sí?, respecto a los ejes X, Y y Z positivos. Entonces se va a medir un primer ángulo que se va a llamar alfa, que se mide entre el eje de las X y el eje de las, y el vector. Este ángulo alfa se obtiene a partir de la función coseno y se calcula como la componente y del vector sobre su magnitud. Luego vamos a tener un ángulo beta medido desde el eje de las Y positivo y el vector. Y este ángulo se va a calcular también con la función coseno de la componente Y del vector sobre su magnitud. Y por último vamos a tener un ángulo gamma medido desde el eje de las Z positivo. Y gamma se va a calcular como la componente Z del vector sobre su magnitud. A estas operaciones de coseno se le conocen como cosenos directores. Y una vez que calculemos estos tres ángulos, se conocen como los ángulos directores, ¿sí? Y lo que nos dan, pues, es precisamente la posición del vector respecto a cada uno de los ejes. Ahora, vamos a ver entonces un ejemplo. Tenemos el siguiente vector, que sea 3i menos j más 2j. Lo primero que vamos a calcular es su magnitud. Vamos a tener la raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto va a ser la raíz de 14. Y así lo dejamos expresado. Luego, vamos a calcular entonces, como este es un vector en el espacio, pues vamos a calcular sus ángulos directores. El coseno de alfa va a ser la componente y del vector sobre su magnitud, entonces sería 3 sobre raíz de 14. El coseno de beta va a ser la componente j del vector sobre su magnitud. Y el coseno de gamma va a ser la componente k del vector sobre su magnitud. ¿Okay? Entonces, cada una de las componentes entre la magnitud del vector y eso nos va a dar la expresión para los cosenos directores. Luego, entonces, cada uno de los ángulos directores pues va a ser la función alfa coseno de cada una de estas expresiones. Por ejemplo, alfa va a ser de 36.6 grados. Beta va a ser de 105.5 grados. Y gamma es de 57.6 grados. Estos son entonces los cosenos, los ángulos directores del vector, que son los que indican la dirección, indican la dirección o la posición del vector respecto a cada uno de los ángulos.
¿Ok? ¿Dudas sobre esto? Bien. Entonces, dentro de las operaciones que se pueden realizar con los vectores, tenemos, por ejemplo, lo que es la multiplicación por una escalar. Al multiplicar nosotros un vector por un escalar, vamos a obtener, por ejemplo, un vector con componentes ABC, ¿sí? Y si este vector lo queremos multiplicar por un escalar, o sea, un número que no sea un vector, un número real, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las componentes del vector por el escalar dado. Por ejemplo, si tenemos nosotros que v sea menos 5,6,7 y queremos multiplicar este vector por menos 2, pues tendríamos menos 2 por menos 5, menos 2 por 6, menos 2 por 7. Y entonces el resultado va a ser un nuevo vector que tiene por componentes 10, menos 12, menos 14. Gráficamente, el vector que tengamos se va a modificar dependiendo del valor del escalar que nosotros por el cual lo estemos multiplicando. Si tenemos nosotros un vector v y lo multiplicamos por un escalar que sea mayor a 1, ¿sí? Sea positivo y mayor de 1, entonces lo que va a suceder es que la dirección del vector se va a mantener, pero su magnitud va a aumentar. Vamos a tener un vector más grande, ¿sí? Si nosotros multiplicamos nuestro vector por un escalar que sea negativo, es decir, menor a 0, entonces la dirección del vector se va a invertir. Vamos a ir exactamente en la dirección contraria. Y si nosotros multiplicamos por un escalar que sea mayor a 0 pero menor a 1, es decir, una fracción, si multiplicamos por un medio, por un tercio, por algo así, la magnitud de nuestro vector va a disminuir. Es decir, vamos a tener un vector en la misma dirección, pero que va a ser más pequeño que el original. ¿Okay? Entonces, esas son las modificaciones que se le pueden realizar al vector. Bien, ahora, dentro del resto de las operaciones con vectores que podemos realizar está la suma y la resta. Estas operaciones se realizan componente a componente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vector u que sea a1i más b1j más c1k y un vector v a2i más b2j más c2k, si yo quiero sumar estos vectores, lo que tengo que hacer es sumar componente a componente. El resultado entonces va a ser un nuevo vector cuyas componentes sean a1 más a2, b1 más b2 y c1 más c2. ¿Sí? Entonces, el resultado de la suma de un vector es un nuevo vector cuyas componentes son la suma de las componentes de los otros dos. Igual con la resta. Si yo quiero restar el vector u menos el vector v, pues lo que tengo que hacer es restar sus componentes. A1 menos A2 más B1 menos B2 más C1 menos C2. En la suma, dado que la suma es conmutativa, pues no importa si yo hago U más V o V más U, al final el vector resultante va a ser el mismo. Pero la resta no es conmutativa.
U menos V no es lo mismo que V menos U. Entonces nada más ahí hay que tener cuidado de cuál es la operación que se nos indica. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros los vectores U, que sea menos 1, 5, 7, y el vector V, que sea 2, menos 3, menos 4, si nosotros lo sumamos, U más V, esto va a ser menos 1, menos 1 más 2, 5 más menos 3, 7 más menos 4. Entonces, vamos a tener un nuevo vector cuyas componentes son 1, 8, 3. ¿Okay? Y al restar, por ejemplo, aquí si hacemos V menos U, tendríamos 2 menos menos 1, menos 3 menos 5 y menos 4 menos 7. Las componentes de V menos las componentes de U. Esto es entonces un nuevo vector que va a ser 3, menos 8, menos 8. ¿Ok? ¿Dudas? No, está todo muy claro.